Dios te bendiga. Bienvenidos una vez más a esta su programación. Yo soy Alberto Tejeda, dándole gracias a cada uno de ustedes por estar en la sintonía del programa del día de hoy. El día de hoy tengo, ¿verdad?, un tema muy interesante. Como decía el título, ¿verdad?, que habla acerca de la historia de David y Goliat en una forma que posiblemente jamás la hemos escuchado. Muy interesante, así que le invito a que esté en sintonía el día de hoy. Algo muy interesante que escuché sobre los escritos de este hombre, Emanuel Swedenborg, que él veía a los filisteos en una forma diferente como nosotros los vemos, ¿verdad? Cuando pensamos en los amalecitas, aquellas tribus, aquel pueblo que era enemigo del pueblo de Israel, muchas veces los vemos como una forma histórica, como un pueblo histórico, pero a la misma vez muchos de nosotros lo hemos visto como un pueblo que representa la carne, que representa el pecado, que representa la maldad, la violencia dentro de nosotros, o que va en contra de los 10 mandamientos del Señor. Pero los filisteos, vamos a ver que este hombre, Emanuel Swedenborg, lo veía como una persona que se interesa mucho en tener teología, en conocer mandamientos y la palabra de Dios y todas esas cosas. Tiene mucha energía para aprender, para ir a los colegios bíblicos, para ir a estudios bíblicos, para ir a institutos, pero tiene muy poca energía, y hay personas así, muy poca energía en poner a práctica el amor, en poner en práctica la caridad para y hacia los demás. Entonces, ¿verdad? El estudio del día de hoy puede ayudarte a que nosotros no nos engañemos a nosotros mismos, llenándonos de teologías y doctrinas y enseñanzas y olvidarnos de lo que es más importante. Y lo más importante es que nosotros tengamos amor, tengamos bondad, tengamos la fe verdadera, la cual siempre irá acompañada con la caridad. Entonces, ¿quién eran los filisteos para este hombre Swedenborg y qué él pensaba? Según las obras teológicas de Emanuel Swedenborg, que era su nombre, especialmente en su obra monumental Arcana Coelestia, los filisteos no son solo un pueblo histórico, sino que representa un estado espiritual específico dentro de la iglesia, aleluya, y del individuo. Dentro de la iglesia hay un estado espiritual, un estado, podemos decir, mental, en la cual muchas de las personas se encuentran dentro de la iglesia y dentro también del individuo, ¿verdad? Entonces vamos a ver principalmente el significado espiritual de lo que este hombre veía. Para Swedenborg, los filisteos simbolizan la fe sin caridad. Oye, más fácil de entenderlo. Para Swedenborg, un filisteo es una persona, ¿verdad?, que simboliza la fe sin la caridad. Una persona que dice, yo tengo fe y no necesito las obras de caridad. Cuando hablamos de obras, nos estamos refiriendo a la obra de Swedenborg. Representa a aquellas personas que poseen conocimiento de la fe, conocen la Biblia, conocen las enseñanzas, ¿verdad? Tienen una gran cantidad de verdades y doctrinas en su memoria, lo que él llama scientia cognitonum, ¿verdad? Una palabra que yo no puedo expresar, ¿verdad? Entonces, pero estas personas carecen de vida espiritual. No aplican esos conocimientos a su vida diaria ni actúan desde el amor al prójimo. Entonces, ¿de qué sirve de que nosotros, ¿verdad?, tengamos conocimientos de la verdad, tengamos conocimiento de las doctrinas bíblicas y no estemos dispuestos a poner este conocimiento o la verdad, la cual es el amor, ponerla en obra? Y cuando uno empieza en el cristianismo, se va a interesar mucho en estudiar, conocer la doctrina, conocer las enseñanzas, porque tú no quieres estar predicando y decir una doctrina que no va de acuerdo a la iglesia. Entonces te van a tildar como un falso profeta o un falso predicador. Y muchas veces nos olvidamos y nos enfocamos en lo que es más importante, es amar al prójimo como nos amamos nosotros mismos y amar al Señor. Entonces, vamos a ver. Estas personas, los
filisteos, que espiritualmente son personas que están dentro de la iglesia. Ellos priorizan el intelecto, ¿verdad? Valoran la verdad solo como un instrumento intelectual o para fines personales. Conocen la verdad de Dios solamente para fines personales o como algo del intelecto, así como estudiamos libros de ciencias y de matemática. Muchas veces pensamos que para esto fue que Dios nos dio la Biblia. En lugar de valorar por su propio bien o para la reforma del carácter. El estudio bíblico, cuando nosotros estudiamos la Biblia, vamos a la iglesia o vamos a un estudio bíblico, esto debería hacerse ¿para qué? Para que nosotros podamos mejorar o valorar o reformar nuestro carácter. Correspondencias específicas. En el sistema de correspondencia de Swedenborg, los filisteos ocupan un lugar intermedio y conflictivo. Enemistades con Israel. Sabemos que los filisteos era un pueblo que siempre estaba en contra del pueblo de Israel históricamente. Así como en la Biblia los filisteos luchaban constantemente contra los israelitas, espiritualmente representan los pensamientos y errores que se oponen violentamente a la verdad vivida y a la verdadera adoración a Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Lo que ese hombre está diciendo así como el pueblo de Israel constantemente tenía que luchar en contra de los filisteos, el creyente, la persona que cree en Dios constantemente, va a tener, ¿verdad?, estos pensamientos que lucharán en contra de él. Así como en la Biblia los filisteos luchaban constantemente contra los israelitas, espiritualmente representan los pensamientos y errores que se oponen violentamente a la verdad vivida y a la verdadera adoración a Dios. Y la verdad no es la que usted lleva en el intelecto, es la que usted lleva en el corazón. Es lo que usted está dispuesto a poner en práctica, es ponerle pies, brazo, ojo a su fe. No es decir intelectualmente, yo creo en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo pongo mi fe en Él o en las enseñanzas, no es poner en práctica nuestra fe, ya que la fe siempre irá según Swedenborg y según Dios, la fe siempre tiene que ir ligada con la caridad, con el amor, el cual es el amor verdadero de nuestro Dios. Entonces, límite de la iglesia en pasajes como los de Joel, las fronteras de Filistea, denotaban los conocimientos exteriores o de la memoria que rodean las verdades más internas de la fe. Sabemos que el pueblo de Israel es representado por la verdad de Dios que está muy dentro de nosotros. Alrededor de nosotros tenemos las fronteras filisteas o de estos pensamientos, ¿verdad?, que son solamente pensamientos intelectuales, que no tienen que ver mucho con la caridad, que no tienen que ver mucho con la verdadera adoración a nuestro Padre Celestial. Y hay muchas personas aún el día de hoy que escogerán el conocimiento intelectual antes de tener una vida adecuada, una vida propia que agrada al Señor. Yo he visto personas que aunque tienen mucho conocimiento, son personas que son verdaderamente humildes. ¿Por qué son humildes? Porque ellos saben que lo más importante es la caridad, aunque tengan mucho conocimiento, ¿verdad? Yo tengo el ejemplo de alguna persona que conocí por muy poco tiempo, que aunque eran personas que tenían un buen liderazgo dentro de la iglesia, tenían muchos estudios, tenían muchos años conociendo la verdad y eran más humildes a veces que una persona que tenía 3 días en el evangelio y porque había leído un libro o porque había escuchado un sermón ya pensaba que era más espiritual. ¿Por qué? Porque para él la espiritualidad o la verdad estaba en su mente. Y de eso también tenemos nosotros que cuidarnos, de no caer en este engaño de los filisteos. El mal de los filisteos, según la interpretación de este hombre, Swedenborg, según su interpretación de Éxodo, este mal representa las verdades interiores de la fe cuando éstas se mantienen solo a nivel intelectual, ¿verdad? Cuando nosotros mantenemos la fe solamente a un nivel intelectual,
en vez de llevarlo al nivel que Dios quiere, que es el nivel de la caridad, entonces este mar de los filisteos es lo que representan. Como él miraba la historia de David y Goliat, lo que le había dicho en el tema del día de hoy, que vamos a hablar de la historia de David y Goliat, y como Swedenborg lo veía, que es una forma que quizás jamás en su vida usted la había escuchado. Yo nunca la había escuchado y estoy muy contento, muy alegre que por primera vez la he escuchado y hace mucho sentido. Para Swedenborg, la historia de David y Goliat no es solo un relato épico de la valentía, sino una representación exacta de la batalla espiritual interna que ocurre en el ser humano cuando la verdadera fe se enfrenta al orgullo intelectual. Entonces hay un enfrentamiento entre el orgullo intelectual que representa el filisteo Goliat y la fe verdadera. Y la fe verdadera es aquella que va acompañada con la caridad de Dios, con la caridad de nosotros hacia los demás. Y siempre hay un orgullo, siempre hay una pelea. El día de hoy la mayoría de los cristianos creen que lo más importante es tener intelectual, ¿verdad?, coeficiente en tu memoria, en tu mente. Y muchas veces no hacemos caso al verdadero mensaje de Jesús, que es amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Aquí te detallo cómo interpretaba él los elementos clave de este enfrentamiento. Goliat, el orgullo del saber por encima del vivir. Oiga eso. El orgullo de saber, de conocer las doctrinas, de entender las enseñanzas, ante o por encima de vivir una vida cristiana. Una vida cristiana no es decir intelectualmente yo tengo fe en Dios, yo creo lo que la palabra de Dios enseña, yo voy a todos los domingos a la iglesia a conocer más de la palabra de Dios. No, pero es verdaderamente vivir una vida de caridad, darles piernas, como le decía, ojos, manos a nuestra fe. En el sistema de Swedenborg, Goliat personificaba el estado más extremo de los filisteos, ¿verdad? La presunción de la propia inteligencia, ¿verdad? Las armaduras de bronce y hierro representaban los razonamientos naturales y científicos que se usan para defender falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Nosotros, muchas veces, David, cuando queremos vivir en la verdad de Dios, cuando queremos vivir en la caridad, queremos vivir en el amor, muchas veces nos tendremos que enfrentar con personas intelectuales, personas que conocen científicamente las doctrinas bíblicas, sistemáticamente no harán las guerras como este hombre quiso hacerlo. La armadura de bronce y hierro representa los razonamientos naturales y científicos que se usan para defender las falsas doctrinas. Para Swedenborg, alguien armado como Goliat es una persona que usa sus vastos conocimientos bíblicos o intelectuales solo para ganar discusiones o demostrar superioridad, pero sin gota de amor o caridad. ¿Entiende? De nada sirve que nosotros tengamos dones espirituales, que hablemos en lengua, que conozcamos las doctrinas bíblicas sistemáticamente si no tenemos caridad. Pablo fue un hombre que habló de esto. Irónicamente, Pablo habló de esto. Pablo habló que lo más importante era la caridad. Y el día de hoy las personas dicen, no, lo más importante es la fe intelectual. ¿Por qué digo intelectual? Porque claramente la mayoría de los cristianos el día de hoy dicen sin la necesidad de las obras, lo cual no es la voluntad de Dios para nuestra vida. El desafío de los 40 días, cuando este hombre desafió al pueblo de Israel por 40 días, simboliza un estado de tentación completa, donde el orgullo intelectual intenta intimidar y esclavizar la conciencia espiritual, representada por el ejército de Israel. Y el orgullo intelectual siempre está tentando, siempre está buscando cómo intimidar y esclavizar la conciencia espiritual dentro de nosotros. David es o representa la verdad humilde. David es la verdad humilde. David representa el poder de la verdad divina que actúa a través de la humildad y, aleluya, la fe genuina
Le dije que la fe genuina es esa fe que va con caridad, que va con amor. No va sola, siempre va con el amor. Cuando somos humildes en la verdad de Dios, no en nuestro intelecto, pero en la verdad de Dios. Cuando somos humildes en entender que tenemos que tener fe, la cual siempre irá acompañada de la caridad. El rechazo de la armadura de Saúl, cuando David le dice a Saúl, no quiero, ¿verdad? Tu armadura. David no puede usar las armaduras del rey porque esta representa la verdad a nivel puramente intelectual o dogmático. Swedenborg explica que uno no puede vencer el mal con almas ajenas o teorías complejas. Se necesita una verdad que se haya hecho propia a través de la vida. Aleluya. No podemos vencer el pecado, no podemos vencer la maldad solamente a través de conocimientos, de doctrinas, de enseñanzas. Es algo que nosotros crecemos en nuestros corazones, en nuestra experiencia, que podemos vencer el mal cuando entendemos que hacer el bien al prójimo siempre traerá buenos frutos a nuestra vida, que hacer la voluntad de Dios que nos llama a amar a los demás es la que nos da esa verdad a nosotros para que podamos vencer el pecado y la maldad aún dentro de nuestros corazones. Las 5 piedras de esta historia representan las verdades divinas simples, pero puras, conocimiento de la palabra, que el individuo ha recogido del arroyo, la memoria fluida para combatir las falsedades. Cuando conocemos la palabra de Dios, cuando nuestra memoria es fluida en conocer el verdadero evangelio, la verdadera palabra de Dios, es cuando podemos vencer las falsedades del intelecto. La onda simboliza la doctrina de la verdad que lanza o aplica ese conocimiento con precisión contra el error, cuando sabemos que la fe sin amor es muerta, es falsa. Cuando entendemos que si la fe nos lleva a caridad, es una fe que está muerta. ¿Entiende? Cuando nosotros tenemos esa verdad de nuestra vida, que la fe siempre va acompañada de la caridad, la podemos lanzar para que haga el cambio, la transformación. Eso fue lo que Cristo vino a hacer. Aunque Cristo creía en el mensaje que él predicaba, él creía en el Padre Celestial, él creía en la bondad, él tenía fe, pero él siempre hablaba del amor. ¿Por qué? Porque sus actos usted podía ver que él no solamente amaba, pero él también creía. Los dos iban conectados. Fe y amor. Fe y amor, obras de caridad. Y muchas veces decimos, las obras no son necesarias, lo cual es un error de nuestra mente, es un error de nuestras enseñanzas bíblicas que muchas veces predicamos y compartimos con otras personas. El significado de la victoria. La muerte de Goliat por una piedra en la frente tiene un significado muy específico. Y este hombre Swedenborg dice esto. La frente para Swedenborg, la frente corresponde al amor o la voluntad. Que la piedra se clave ahí significa que la verdad espiritual logra penetrar y destruir el centro del orgullo y la maldad del individuo. Cuando la palabra verdadera de Dios es lanzada, cuando esa piedra, ¿verdad?, entra en nuestra frente, ¿verdad?, en nuestra voluntad, y penetra y entra y nos cambia. Y nos ayuda a entender que lo más importante no son, ¿verdad?, que nosotros tengamos este conocimiento, entendamos verdades o entendamos esto. No, pero que pongamos el evangelio en práctica. Que pongamos el amor verdadero que Cristo predicó en práctica. Y el amor que Cristo predicó es muy diferente al amor que se predica el día de hoy. Que muchas veces hay que amar a la iglesia o hay que amar a los ricos, ¿verdad? O hay que hacer tantas cosas, pero Jesús siempre amar a los pobres, a los necesitados, a los más débiles, amar a los animales. Ese era el mensaje que Jesús siempre predicó. Por eso él siempre sanaba a los ciegos, por eso él siempre hacía toda clase de milagros. Y te decía, ¿cuándo Jesús dijo que teníamos que amar a los animales? Cuando él entró al templo. Él dejó a todos esos animales libres. Eso me llama a mí de amor y por eso lo mencioné.
cortar la cabeza con su propia espada. Cuando David viene y toma y corta la cabeza de este hombre llamado Goliat, representa que la falsedad termina destruyéndose a sí misma con sus propios argumentos cuando se enfrenta a la luz de la verdad. Y eso es verdad. Cuando yo empecé a desconstruir mi fe, ¿verdad? Cuando yo empecé a sacar de mi vida todas esas falsas enseñanzas y falsas doctrinas que por muchos años la iglesia tradicional me había enseñado, tú sabes cómo yo lo hice, con mis propios argumentos, con las mismas cosas que yo conocía, pero el amor llegó a mi vida, el amor de Dios, diciéndome, esto no proviene del amor, el amor con fe, porque había fe, pero estaba ligada con el amor. Este no soy yo. Y cosas que yo juraba que eran así, que ese era Dios, la Biblia lo dice y yo lo acepto. Llegó un tiempo cuando el mismo amor dentro de mí me decía, ese no soy yo. Y fue donde empecé a desconstruir y a quitar y terminar con cosas que yo pensé que no eran agradables a Dios o a la caridad. No daban testimonio del amor verdadero del Padre Celestial. Como le dije, hay personas que siempre van a buscar el intelecto, que siempre, ¿por qué? Porque son filisteos. Confían más en su mente que en sus corazones, ¿verdad? En resumen, para Swedenborg, este combate nos enseña que el conocimiento por sí solo, Goliat, es importante, ¿verdad? Y destructivos. El conocimiento por sí solo, Goliat, una representación de Goliat, es impotente, no importante, pero impotente y destructivo. Muy fuerte, y que solo la verdad aplicada con fe y sencillez, David, puede liberar nuestras vidas espirituales de la opresión de nuestro propio ego. Nosotros empezamos en el camino de Dios como Goliat. Estoy en la iglesia y voy a ser el predicador más famoso. Voy a llevar el mensaje a las naciones. Voy a sanar a los enfermos. Voy a hacer cosas porque la Biblia me dice que ellos lo hacían en aquel tiempo y todas esas cosas. ¿Verdad? Es impotente. Es impotente, ¿verdad? Es fuerte. Es destructivo. Pero la verdad sencilla de Dios es la que puede liberar nuestra vida. Es la que puede cambiar nuestros corazones. Es la que verdaderamente puede enseñarnos a vivir una vida que es agradable delante del Padre Celestial. Una vida donde nosotros no solamente amamos a Dios con toda nuestra fuerza, mente y corazón, pero amamos al prójimo como a mí mismo, como a nosotros mismos. Esta es la fe verdadera. De nada sirven mis doctrinas bíblicas, de nada sirve el instituto bíblico, de nada sirve el colegio, de nada sirve que sea el predicador de una mega iglesia, de nada sirve que cante como Los Ángeles y tenga 10 millones de seguidores en YouTube, en Instagram. Si no tengo amor, no sirve de nada. Que hable como Los Ángeles, que predique como Los Ángeles, que hable lenguas espirituales y celestiales. De nada sirve si no tengo caridad. Y porque hay muchos de nosotros que creemos la falsa doctrina de que la salvación es solamente a través de la fe sin la necesidad de la caridad. Es una estupidez. La Biblia dice claramente que la fe sin obras de caridad está muerta. Y el mismo Pablo habló de esto. Él dijo que si no tengo caridad, soy como un símbolo que solamente hace ruido y hace sonido. Gracias por haber escuchado esta programación. Por favor, déjame saber en sus comentarios si alguna vez usted había escuchado esta historia de David y Goliat en una forma espiritual. Es tiempo de que nosotros crezcamos. Y esto es lo que Swedenborg hacía mucho, ¿verdad? Que nos ayudaba a no mirar a la historia solamente como algo histórico, porque esto es lo de la carne, esto es lo del intelecto humano, pero que veamos cuál es el mensaje espiritual para mi vida que puede ayudarme a cambiar, a mejorar mi carácter para yo vencer ese Goliat dentro de mi vida y dentro de mi corazón. Porque muchas veces representamos que Goliat está muy lejos de nosotros, no, pero Goliat está dentro de nosotros también y David está dentro de nosotros. La pregunta es, ¿a cuál de estos dos vamos nosotros a seguir? ¿Verdad? ¿O
cual vamos a permitir que cambie y transforme nuestras vidas. Así que muchas gracias por haber escuchado. Yo soy Alberto, que me despido.